fazendo pensar, boy, minha mente cansar. Aceite quem são, tão fazendo homenagem. Esquece isso que o sol vai te iluminar. São Paulo no es sopa, vem de quien faz. Bueno, quería agradecer muchísimo a Sueli por empezar, por la confianza para trabajar en este libro, a Tinta Limón por supuesto por la posibilidad también de participar de este proyecto tan hermoso, colectivo y tan potencializador. Quiero agradecer en particular a Sueli por todos sus libros y por todo lo que nos viene dando desde siempre. Para mí, Micropolíticas ha sido... Súper recíproco. Es uno de los libros fundadores de La Marea también, porque nos ha dado como una dimensión de las tradiciones micropolíticas en América Latina que resuenan, ¿no? Y que nos importan muchísimo. Y este libro en particular te agradezco tanto porque es un libro que nos llama a estar a la altura de la vida, así como vos te has visto impelida a escribir y atravesada por un presente de peligro, ¿no? Peligro que estás transformando en una oportunidad para hacer otro mundo. Y este libro tiene muchísimas resonancias en la lengua castellana, también por su gemelitud, ¿no? Con el portugués. Entonces nos hace correr la lengua un poquito más y nos permite resonar, ¿no? En dos direcciones sobre todo muy importantes desde mi perspectiva también como activista, ¿no? Un despertar del saber de lo vivo para nuestras prácticas militantes, ¿no? A nivel del activismo y también a nivel de la relación con las fuerzas vitales de la biosfera, que me parece que hoy es urgente pensar esto y sobre todo sentir esto con el cuerpo de una manera diferente, ¿no? Una pregunta central que plantea el libro es ¿qué mundo estamos produciendo con nuestras prácticas, ¿no? Según una ética de la potenciación de la vida. El libro, para quienes todavía no lo conocen, tiene 3 ensayos, en realidad 4 ensayos y una introducción. El primero es el inconsciente colonial capitalístico, que es la matriz de ese régimen que reproducimos en nuestro inconsciente y en nuestras prácticas, y de ahí la necesidad de descolonizar el inconsciente, que el libro tiene una serie de sugerencias para hacerlo. Después, por ahí podemos volver sobre eso. ¿No? Una primera pregunta también es ¿cuál es el lugar del patriarcado en esa fabricación del inconsciente colonial capitalístico? Si el patriarcado es, ¿no? un dispositivo fundador de ese inconsciente, o tendríamos que agregarlo como un efecto más de lo colonial capitalístico. Después el segundo ensayo, insurrecciones micro y macropolíticas, diferencias y entrelazamientos, que es importantísimo pensar para nosotras desde el feminismo, y acá quisiera pensar las luchas por el aborto legal como una lucha que enlaza ambos niveles, ¿no? Porque es una lucha por un derecho, pero que no es solo un derecho, sino que tiene un plano existencial del deseo y de los cuerpos, ¿no? De lo que puede un cuerpo, de las potencias de un cuerpo. Después también la lucha por el Estado laico, ¿no? Que son luchas por nuestros cuerpos, almas. Y me gustaría preguntarte también por la preparación micropolítica del golpe, pero también de la nueva modalidad de poder, y qué lugar tiene el cafilleo de los impulsos de nuestras almas. ¿Qué lugar? Me gustaría que hablemos un poco de eso, de cuerpos, almas, teniendo en cuenta la lucha que hoy es que está en primer plano, ¿no? De las mujeres indígenas del Brasil, ¿no? Que hicieron la primera marcha de mujeres indígenas con el lema territorio, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y cómo podemos pensar eso como en la clave del tecoporá que vos trabajás en el libro. También nos permite un momento de autocrítica el libro para pensar justamente en relación con lo micro-macro los conflictos menos evidentes que enfrentamos todos quienes estamos arrojados a un proceso de activismo que tiene que ver con el modo en que actúan las fuerzas de conservación de lo existente dentro de procesos de transformación social. En este caso pienso
las cristalizaciones identitarias, los nudos identitarios que aparecen dentro de nuestras luchas, como por ejemplo la emergencia de pequeños grupos trans exclusionarios, que excluyen a lo trans dentro del feminismo, y que también está conectado con una fetichización de la figura de la víctima. Y eso vos también lo trabajás muy bien en el libro. En ese sentido, me interesa que pensemos una crítica a las políticas de la identidad en relación con la propuesta que vos hacés de juntarse por resonancia y no por identificación, que me parece que es una cosa muy a tener en cuenta. Y ¿cuál? Muy bien. Pero después puedo volver y repreguntarte. ¿Qué sugerencias tenés vos para reapropiarnos de nuestro deseo? Bueno, primero, claro que hay características específicas do humano em relação a outros seres vivos, como cada ser vivo tem suas características e capacidades específicas, não? Por exemplo, ayer na conferência, a pessoa que estava falando falou que os gusanos, que não lhe gostou que Paul Preciado falava de gusanos em seu prólogo. Prólogo não consigo. Prólogo. E aí me acordei que quando explodiu a catástrofe de Chernobyl, os gusanos foram os mais incríveis, dada sua capacidade específica. Eles queriam imediatamente sentir que a coisa tóxica venia e cavaram na terra muito profundamente para estar em um subterrâneo muito profundo e se salvaram. Assim que gusanos, cucarachas, palmeiras, cada um de humanos, não? Perros, cada um tem sua especificidade. E ao contrário do que se pensava, e isso faz parte do inconsciente colonial capitalista, que o humano não é o único ser vivo que tem capacidade de criar e que tem linguagem, não? Então, claro que há uma especificidade do humano. E vou tentar dizer qual é essa especificidade, não? E a partir dessa especificidade, vou poder definir o que é o específico do inconsciente colonial capitalista, porque cada regime, que seja regime capitalista ou regime socialista ou regime de culturas indígenas, as mais variadas, cada regime político, social, não é só uma abstração. Não é algo que caiu do céu e se impuso sobre a terra. Sempre corresponde a um regime, um modo de existência, não um modo de vida e um tipo de subjetividade. E é isso que lhe dá sua consistência existencial, sua carne, senão não existiria, não? Por isso se pode falar da especificidade de um modo de existência e de um tipo de subjetividade correspondente, dominante em cada regime. Então, nós outros interessa pensar o que domina em regime colonial capitalista. Em livros eu lo chamava colonial capitalista, mas hoje lo chamo colonial racializante capitalista, porque mais allá de lo que eu queria poner neste livro, dar-me conta neste livro, hoje tenho consciência. Também assim? Hoje tenho consciência que, como se diz em português, há um agujero que está mais abaixo. Não é essa expressão acá, não? Há um agujero mais abaixo. Abaixo desse livro, há um agujero que está mais abaixo desse livro, e depois depende de todo o resto que é a invenção de idealidade, não? Porque a ideia, a noção de raça, claro que qualquer sociedade tem desigualdade, opressão, poder, não? Mas o que é específico disso, desse tipo de combate, de situação de combate em nossa cultura, é que a noção se ha inventado, é um delírio altamente controverso, a noção de raça, que no século XIX, a famosa ciência, que tem um poder de verdade, não? Instituiu como uma verdade. E qual é a verdade? É que o humano, o vivo humano,
se distribuye en una jerarquia de complejidad biológica y capacidad cognitiva, ¿no? Y que desde el alto de esta jerarquia, estoy hablando del hombre, ¿no? El alto de esa jerarquia, y que es modelo para medir todo el resto, está el macho europeo, blanco, antropo, leo, falo, ego, lobo, céntrico. Ese es el modelo universal. El modelo de la máxima capacidad biológica, ¿no? De la máxima realización del humano. Y todo lo demás se va a medir desde ahí. Eso se inventa principalmente para justificar la esclavitud de los negros. Así que los negros y los indígenas están abajo de todo. Y con eso se naturaliza el abuso, la opresión de estos pueblos, ¿no? De genocidio, etc. Pero al naturalizar eso como una verdad científica, se está naturalizando todo tipo de opresión. Entonces, esto se aplica a las mujeres en las relaciones del supuesto género, que también es inventado porque ellos eligen. Se naturaliza la relación de clase, lo que va más allá de lo que el marxismo nos ayudó a pensar, ¿no? Y así por delante. Y cuando esto se naturaliza en la subjetividad tanto del negro, por ejemplo, cuanto mi subjetividad del blanco, ¿no? Y el máximo de desarrollo que yo puedo tener de bondad es si no es tan valioso cuanto yo, pero adentro de mí hay una ruina. Entonces, con esta naturalización no es solo que el pobre negro está puesto en este lugar humillado, es que hay una ruina que me habita como blanca, una ruina donde una parte de mi subjetividad fecundada por la presencia de todas otras, ¿no? Quedó en estado de germen y no pude germinar, no ha podido germinar. Entonces hay una parte de mí que queda como una ruina. Y que yo como blanca, si no hago blanca de izquierda, súper buena, lo mejor de la humanidad. No, súper, dedicada, toda mi vida. Pero si no voy a visitar la ruina esta que me habita, es mi responsabilidad ética visitar esta ruina, porque abajo de la ruina hay estos gérmenes de futuro que no pudieron ruinar, pero están vivos. Y cabe a nosotros buscarlos para que vivan el presente, ¿no? Yo creo que algo así está empezando a pasar en nuestra cultura, que durante 500 años funcionó bajo ese régimen, que yo voy a describir cómo funciona el inconsciente. Y con toda la gratitud del mundo, hace un siglo y medio que hay luchas en el plano antropológico belísimas para combaterlo, ¿no? Y no solo las luchas de independencia del colonialismo en el plano macro, pero todas las luchas revolucionarias, ¿no? Tenemos que sentir una gratitud inmensa todas ellas. No estaríamos acá como tu padre, por ejemplo, un lindo. Pero el modo de existencia, el tipo de subjetividad, el tipo de inconsciente que se estructuró en el régimen colonial capitalista racializante, no se movió nada. Ese es el plano micropolítico. Y ahora, gracias a todas estos siglos de experiencias que no son fracasadas, son parte de un proceso, ¿no? La idea del fracaso es muy tonta, después podemos hablar de eso también. Es gracias a eso, lo que pasó y lo que pasa, y sobre todo ahora que nosotros en el continente tuvimos varias experiencias progres, de nuestro está pasando lo que está pasando,
es muy distinto de la dictadura, que es un grado de crueldad y perversión total, pero muy distinto, que también hay que pensarlo y descifrar, ¿no? Es gracias a eso que nosotros nos estamos dando cuenta que hay algo más para salir de esta colonialidad. Y ese algo más pasa por deslocarnos de esta política de producción de subjetividad que nos estructura a todos. Y eso pasa, primero de todo, desde mi punto de vista, no sé si es porque estoy totalmente ligada en eso ahora, es todo lo que me interesa, pasa por encontrar esta ruina dentro de nuestros propios cuerpos, ¿no? Para estos gérmenes que ha sido fecundado en el encuentro entre europeos y esos continentes que han sido colonizados. Ese encuentro no tiene nada de malo cuando los europeos llegaron acá. Un encuentro puede ser bueno y malo. Ahora hablaba mucho de Spinoza, ¿no? Spinoza escreveu el siglo XVII. Fue expulso de todo, para quien no conoce. Fue expulso de la filosofía, fue expulso de la sociedad holandesa, fue expulso por los judíos, él era judío. Pero más que expulso, los rabinos lo amaldiçoaron. La maldición lo dejó en silencio por 3 siglos. Pero ahora explodió, está germinando por toda parte. Sí, los genios no están muertos, ¿no? Están a la espera de condiciones para eliminar. Entonces, ese encuentro no tiene nada de malo. Lo que ha sido sí muy malo es la política de relación con el otro que dominó el encuentro. Y ahí yo puedo empezar a definir qué es el inconsciente que nace ahí, el régimen del inconsciente que nace ahí. Porque en este encuentro, el otro, para lo europeo, no es un ser vivo que afecta su cuerpo, produce estados desconocidos en su cuerpo. Era simplesmente un objeto para abuso, ¿no? Para abuso a servicio de su goce. Para el abuso, estupro, expropiación, ¿qué más? Capricheo, ¿no? Ese otro es el objeto a servicio a ser abusado, a servicio de su goce de acumulación de poder, no solo económico, porque ahí nace el capitalismo, ¿no? La famosa idea de Marx de la acumulación primitiva, que con Marx nos dejó muchísimo. Es muy lindo, pero micro no era macro, pero para el macro hice un trabajito de poder, ¿no? Espectacular. Entonces, ¿qué pasó ahí? Para la acumulación de poder, no solo económico, sino político y también narcisista, ¿no? Bueno, entonces, es ese tipo de relación con el otro que funda este régimen, ¿no? Porque este régimen se funda con la colonización. Eso también ustedes saben más que yo de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo decía así que la idea de raza está por bajo de todo lo que está en este libro. Quizá dentro de unos 20 años logre hacer otro, porque estoy descubriendo la América, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te veo a ti, esta acá atrás de la rubia, acá, que se está riendo, si te veo a ti, vos, é que eu não sei, há países que se diz usted, outro título, vos, então para mim vai ser tudo tipo, porque em Brasil é assim. Se te veo a ti, não é neutro, imediatamente lo que veo associo com representações que dispongo em meu repertório. El pelo es un poco rojo, entonces normalita no debe ser. Bueno, se está riendo, pero está acá. Bueno, algo ahí le divirtió, le interesó y le divirtió. Bueno, es mujer de una cierta faixa etária, não? Sim, não? Se está aqui em um pleno sábado porque lhe interessa isso.
E se interessa por essas coisas em pleno sábado, não deve ser um imbecil burguesa que não sei o quê, não? Bom, e por aí vai. E com isso eu te situo e posso situar-me frente a ti e podemos nos comunicar. Bem, pero ustedes ven que en esta mi experiencia como sujeto, tú estás fuera de mí, ¿no? Y yo proyecto representaciones sobre ti para poder descifrarte, poder situarme y poder actuar acá en relación contigo, ¿no? Bueno, es solo esta experiencia que los europeos usaron cuando llegaron acá. La otra experiencia es mi experiencia. La otra experiencia es lo que yo llamo fuera del sujeto. Es estúpido llamar una cosa sujeto y la otra fuera, debería tener un nombre, pero yo lo llamo fuera del sujeto porque como nosotros, cara pálida, estamos reducidos al sujeto, es para lembrar, ¡hey! Hay algo fuera del sujeto. No. Dentro de 20 anos, quizá, Dora disse que não haverá mais reino, não haverá mais nada, aí já tendremos um nome, uma palavra. Eu poderia ser alma, mas a alma ha sido tão cafeteada, tão cafeteada, que está toda estropeada, que se uno habla alma, imediatamente uma parte de ustedes vão entrar numa coisa esotérica de Deus, de la iglesia y ya. Todo se jode y todo lo que estoy intentando hacer no sirve para nada. Entonces vamos a decir, fuera, es porque así ya empiezo a enfiar tu alma. Entonces, fuera del sujeto. Esa experiencia es la experiencia de nuestra condición de viviente, como las cucarachas, como esos gusanos maravillosos que se salvaron de la catástrofe atómica, como las palmeras, ¿no? En esa experiencia yo aprendo el mundo no por la percepción, sino por los efectos de la biosfera, de este gran cuerpo vivo de la biosfera, con todos los elementos que le componen, incluso nosotros, el efecto de eso, que es un gran cuerpo hecho de fuerzas vitales de todos los tipos en relaciones cambiantes, el efecto dice mi cuerpo, ¿no? Como esto me afecta, por eso uso la idea de afecto. Y afecto, hay está de moda hablar de afecto, ¿no? En general se entiende afecto como cariño, como en nuestras lenguas, ¿no? Cariño, ay, tengo mucho afecto por ti, mi queridito, situacionito. Un afecto, no, ahí es la idea del efecto, de cómo esto me afecta, el efecto en mi cuerpo, ¿no? Y yo creo que esta otra comprensión de afecto, ese desvío de la idea de afecto, viene, disculpen, de las izquierdas, o sea, de mí misma también, ¿no? Porque es un momento donde vagamente se piensa, bueno, basta la macropolítica, pero no se entra en esa esfera y se dice, bueno, no hay solo que ser solidario con el compañero obrero, hay que tenerlo afecto. Empatía, exacto. Entonces, cuidado con la palabra afecto, siempre ese afecto es cómo estoy afectada, el estado que se produce en mi cuerpo. Por ejemplo, lo que está pasando ahora en el mundo, en Brasil, es el máximo del máximo de la grosería, de la crueldad, de la tontería, de la brutalidad. Y eso que está pasando es un tipo de fuerza que está predominando en el ambiente y que nos produce efectos, más allá de las cosas que podemos reflexionar desde nuestro repertorio cultural. Alguien acá no siente que hay un afecto que te está habitando, que no tiene palabra, no tiene imagen, no tiene gesto, no tiene expresión, pero está ahí y es totalmente real, es una presencia. Alguien no está sintiendo eso. Que yo siempre digo y repito, si alguien no está sintiendo eso, me busque la salida, que conozco buenos manicomios en Buenos Aires. Porque en este caso terapia no basta, hay que ir al manicomio porque es grave. Entonces, bueno, y esto que se produce en mi cuerpo
entra em fricção com o repertório que eu dispongo. Então, por exemplo, se eu vou tentar decifrar esse estado que estou, graças a lo que está passando, com meu repertório marxista, ou com o que eu conosco do nazismo e do fascismo, ou das ditaduras da América Latina, não logro, porque é algo que funciona distintamente. Então, isso empieza a desestabilizar o repertório que temos. E nos põe em um estado de fragilidade, porque uno já não se reconhece, já não sabe muito bem como pensar, já a maneira como assim já não funciona, então nos sentimos frágeis. E esta fragilidade, que é o que passa em la tensão entre essas duas experiências que estão sempre juntas, acontecendo todo o tempo, não? E que não tem uma relação de oposição. Não é que o sujeito é o malo e ele fala, o sujeito é lindo, ai, eu estou total para o sujeito, sabe? Tomei um alucinógeno puro fora do sujeito, sabe? Não, os alucinógenos ajudaram a descobrir isso, né, nos 60, bueno. Então, são duas experiências paradoxais, porque uma desestabiliza, hace agonizar a outra, não por oposição, sino que isso que está em nossos corpos é um germe. É um germe que vamos ter que dar conta. Então, o que passa quando estamos nesse estado de fragilidade? É a melhor das hipóteses, não? A fragilidade é como um sinal de alarma vital. É como se a vida estivesse acionando sua alarma e dizendo: estou sufocada no presente. Esta forma de presente está absolutamente impossível para mim. Então, en este momento, nossa pulsão vital se põe em movimento, por isso são momentos muito lindos também, se põe em movimento e o desejo vai ter que actuar, porque quem atua é o desejo, não é o sujeito. O desejo vai ter que actuar para encontrar maneira de criar um desir que pode ser gesto, imagem, outro tipo de sexualidade, outra relação com a alimentação, palavra literária, palavra conceitual, para que isso, que o germe que já está cá, encontre o corpo e complete sua germinação, o que tem por efeito cambiar a forma de realidade em que estamos. Isso seria uma política possível do desejo como resposta a esta fragilidade. Em um extremo, porque nada é só uma coisa ou outra. E no outro extremo, a resposta, se eu estou totalmente reduzida a minha experiência como sujeito, não me reconozco como vivente entre todos os viventes, sem nenhuma hierarquia, não? E não há natureza e cultura, há corpo vivo, não? E se não sei nada disso, não sei que o destino ético da vida é que a vida quer perseverar. E tampouco sei que a vida, para que a vida persevere, a vida é fundamentalmente um processo contínuo de criação e de transfiguração das formas em que a vida está concretizada. Não? Se a vida está sufocada em uma forma, no presente, o movimento vital, o destino ético da vida é um processo de criação para que se cree outras formas de maneira que a vida recobre um equilíbrio. Bueno, agora para terminar isso, este é o campo da micropolítica. Qual? É de las distintas respostas do desejo a este alarma vital. Não? Desde um lado, que podemos chamar de micropolítica ativa, que é hacerse cargo do destino ético da pulsão e deixar-se suportar esta fragilidade como uma coisa muito bela e muito importante, suportar o tempo que esta germinação necessita para que algo empiece a surgir, não? Hasta que o processo se complete. Não? Isso seria uma micropolítica ativa, que está, como tu disseste, à altura de nossa condição de vivo. Que temos que ser responsáveis por a essência da vida, que é perseverar, não despotencializar e nem ser destruída. Não? Bueno, no outro extremo,
como eu não sei nada disso, isso me está habitando de qualquer maneira, mesmo que eu não sei falar. Estou totalmente desconectada disso, não sei nada disso. Estou totalmente colgada na forma em que estou estruturada no mundo tal como está. Eu confundo este mundo como el mundo e não um mundo. Então, minha sensação é que esta fragilidade é muito feia, é uma coisa muito peligrosa, muito mala, porque é como se fosse uma ameaça de desestruturação de uno mesmo e de fim do mundo. Então, o sujeito, como o sujeito, o eu, que nos serve para existir socialmente, o único que ele tem para evaluar como critério de avaliação, estou existindo acá ou não estou funcionando, estou perdendo meu lugar, me ama, não me ama, pertenço ou não pertenço. Então, vai interpretar isso como um peligro de exclusão, de inferioridade, e tem vergonha da fragilidade, quando a fragilidade é o momento mais precioso da existência, não? É onde temos que desenvolver nossa responsabilidade desde o começo da vida até o final, cada vez mais, porque é um largo aprendizagem, não? Então, e aí, se é coisa mala, o sujeito que não entende nada disso vai interpretar. Se é malo, alguém tem a culpa, e entra a culpa, que é um sentimento totalmente tóxico. E se alguém tem a culpa, só tenho duas opções. Miren que coisa mais miserável. Duas opções. Ou a culpa é minha, porque sou uma tonta, horrorosa, porque estou feia, porque estou não sei o quê, porque nadie me quer, porque eu sou um intelectual totalmente fake, porque tudo que estou dizendo nadie le vai escuchar, porque isso, porque aquilo. Não? Então, ou a culpa é do outro. Não? É um pouco como está sucedendo agora. Todos se juntam e assim encontram uma estabilidade na ideia de que a culpa é do outro, não? O chivo expiatório. Bueno, este é o regime inconsciente que predomina no regime colonial, capitalista, racializante, não? É decir, estamos totalmente encendidos dessa experiência como vivente, ou de nossa experiência como a experiência de nossa condição vivente, não? Que poderíamos chamar de espírito ou de alma, mas não tem nada de esotérico, é apenas o vivente em nós, não? Então, por estar encendidos, que passa? Quando a pulsão se põe em movimento e o desejo vai ter que atuar para recobrar um equilíbrio, em lugar de estar à escuta de los gérmenes do mundo que estão nesse estado estranho, acá produzindo fragilidade, a ver como logro inventar condições para que um processo de criação logre acontecer, ao lugar disso, esta pulsão vital vai ser desviada de seu curso ético, porque vou ter que rapidamente recobrar um equilíbrio. Não, se sou mulher, vou comprar 5.000 cremes para pôr no meu rosto, não sei, um sofá de última geração, não sei, algo. Ou vou a ler Deleuze e vou imitar tudo o que disse, e aí recobro um contorno discursivo, porque não sei nem falar, estou totalmente estranha, não, desestabilizada. Ou autoajuda, que é a mesma coisa. Se é essa relação que eu estabeleço, é a mesma coisa. E já. Então, é exatamente por esse processo que, quando a pulsão vital se põe em movimento para recobrar sua pulsação e seu latido, não? Sua possibilidade de respirar e de seguir e de perseverar, este movimento é desviado de seu curso ético. E o que o desejo vai ser não é um processo de criação, sino de pura criatividade. Eu disse todos os dias aqui na Argentina que eu odio a ideia de criatividade. A criatividade é apenas a capacidade de juntar isto com aquilo e de fazer coisas, não? Que é muito importante para o processo de criação, mas não é o processo de criação mesmo, não? Tenho que usar a criatividade para criar. Pero para criar, não? Então vou usar, no caso da micropolítica ativa, vou criar a serviço do que está me exigindo a vida. Se isso se desconecta,
la creatividad puede ser usada para cualquier cosa. Entonces la creatividad va a ser usada para recuperar el equilibrio, para producir nuevos escenarios para inversión de capital y al mismo tiempo nuevos objetos y escenarios para alimentar la voracidad de consumo. Es decir, que es de la energía vital en su propio impulso para transformación que se alimenta y se acumula capital, que es mucho más allá de la genialidad de Marx cuando pensó la plusvalía y que el capital se alimenta de la fuerza de trabajo, ¿no? Del trabajador, la fuerza de trabajo, o sea, la fuerza vital en la actividad del trabajo. No, ahora con el capitalismo financierizado podemos ver que se alimenta de la fuerza vital en su movida mismo para un proceso de creación, para hacerse cargo de lo que está pasando. Entonces es una patología gravísima. Por eso yo decía también, la relación con el otro es algo que está afuera, que no es una presencia viva en mí. Por eso yo decía que el racismo es una ruina en nuestros cuerpos de blancos también. Hay que mirar esta ruina, ¿no? Para hacer germinar muchos gérmenes que quedaron ahí esperando, ¿no? Entonces esa es la esencia. Entonces, bueno, paso para tu pregunta porque ahí podríamos hacer una relación de eso con la política. A ver. Yo siento que, bueno, Sueli la conocimos en el 2002, editamos su libro en el 2004, que a su vez es del 82, Micropolítica. El libro hecho desde 82, 86, salió en el 87. Salió en el 87, pero es a partir de la visita de Guattari a Brasil, que fue en el 82. Y entonces me da la sensación de que cada 20 años tenemos un encuentro fuerte. Y no es menor esos 3 encuentros porque, bueno, el 82 es un poco el umbral de los 70, que también para Sueli es un momento muy importante, como para nosotros como generación política, como una cantidad de cosas. El 2001, el 2002, que es cuando nos encontramos, también es otro momento muy intenso de nuestra experiencia, y ahora yo creo que también es un momento muy intenso, así que la verdad que es una especie de, en este caso sí, aterrizaje para pensar una cantidad de cosas que nos preocupan un montón y que son bastante urgentes, digamos, ¿no? Sueli viene con un libro además que, bueno, la verdad que es realmente muy interesante no solo por todo lo que viene planteando Sueli hace mucho, que tiene que ver con la micropolítica, ¿no? Como elemento fundamental de apertura de toda otra imagen, ¿no? De lo que es la resistencia, de lo que es la creación, de lo que es la política, respecto, como ella decía, de las imágenes más tradicionales de la política, sino también porque es una especie de crónica el libro de estos últimos años, ¿no? Que están siendo años muy preocupantes y que según cómo se lo mire es impresionante cómo el libro termina, ¿no? Planteando como termina con la prisión de Lula y antes de las elecciones, o sea, y Sueli dice, ¿no? Puede acá Lula estar reemergiendo como una figura muy potente a partir de o puede pasar todo lo contrario. Bueno, en el caso de Brasil pasó todo lo contrario y sin embargo acá estamos en un momento que quizás anuncie por lo menos un cambio de signo en cierto momento, en cierta medida. Y la pregunta ahí un poco que me hacía leyendo el libro es si en realidad Argentina ahora está como mostrando algo así como la fugacidad, la berreteada, ¿no? De estos gobiernos de derechas que vienen, no nada que ver Macri con Bolsonaro, ¿no? Pero si esto es una especie de paréntesis que rápidamente se va a disolver y entonces Brasil quizás también vaya hacia una especie de cambio de signo inminente, o si en realidad Brasil nos está anunciando a nosotros que todavía no llegó nuestro Bolsonaro y la crisis de esta especie de derecha más liberal y demás, en realidad lo que va a hacer es dejar el espacio para la emergencia. La verdad que realmente me parece que hay que pensarlo en estos términos. No vería la elección actual, por supuesto que es un momento muy, muy interesante de Argentina y demás, o que abre posibilidades, pero no lo vería como
bueno, evidente progreso ya definido, las ideas de irreversibilidades que tanto nos aferramos y después irreversibilidades que tanto nos aferramos y que después se demuestran que no son tales, ¿no? Que la historia es mucho más compleja y más variable. Entonces, la verdad que leer este libro y conversar con Sueli en este momento es muy, muy importante, como lo fue en el 2002, poder escucharla, poder conversar con ella y después trabajar ese libro que nos abrió un montón, ¿no? Realmente esa secuencia 70, 2001 y la actualidad son tres momentos como fundamentales para pensar. Sueli en ese momento, en el 2002, nos trajo algo que en este libro queda como muy planteado, ¿no? O muy desplegado. Sueli es una especie, creo yo, de poeta de la micropolítica. ¿Poeta? Sí. ¡Ay, qué lindo! Pero realmente los términos que usa se ve que tienen como una elaboración muy fina, muy, muy sofisticada, muy sutil. Podría mencionar un montón, pero es como realmente una pensadora, yo te diría una filosofía, una poeta de la micropolítica. Y básicamente yo lo que diría es que lo que abre ella es una idea que a mí me parece muy clara, que es la micropolítica como base existencial de todos los regímenes, ¿no? Políticos, sociales, culturales y económicos. Esa base existencial en la cual se juegan un montón de luchas y de desafíos y de batallas que después van a tener una expresión en el plano de la macropolítica. Yo ahí quisiera plantear una primera preocupación o inquietud, que te la formulo en forma de pregunta, pero en realidad creo que me vas a responder, me vas a refutar si querés, y que está en algo así como el plano ontológico, y que tiene que ver con esto que decías del racismo como sustrato, porque yo me pregunto si que en esta idea de la micropolítica hay como un salto en cierto momento de la idea de flujos vitales de la vida como el verdadero, no sé, como ese sustrato que es el que en donde se ponen en juego una circulación de afectos que trasciende por mucho a los sujetos e incluso a las subjetividades, porque no son solo humanas. Hay un salto de la idea de flujo vital a la idea de deseo, ¿no? A las políticas del deseo. Y hay un salto de la vida a lo humano. Y yo creo que hay una identificación de las políticas del deseo con la idea de creación de mundos. Y con ahora decías, ponerle palabras y ponerle imagen a esa especie de rumor, a esa especie ¿cómo se puede decir? De vitalidad. De situación vital. De vitalidad que circula y que nos pone incómodos porque nos desafía y da cuenta de esa forma. Y yo me pregunto porque buena parte de las fuerzas de las derechas contemporáneas tienen que ver con la recuperación de algo así como conservación. O sea, elementos de conservación. Hay que conservar ciertas cosas. Y eso claramente es una respuesta, yo creo, desde cierta dimensión más de arraigo, quizás con formas de plantearlos que son típicos de la derecha, pero frente al neoliberalismo, frente a la idea de globalización, frente a la idea de creatividad, frente a la idea de esta especie de identificación entre deseo y mercado, ¿no? Entre deseo y consumo, entre deseo y mercancía. Pero uno encuentra también un montón de otras pragmáticas o políticas que pueden desafiar a esto desde cierta idea de conservación que no necesariamente son reactivas. O sea, yo te identificaría quizás conservar con reactivar. Vos decís, por ejemplo, que la vida es su esencia, y en eso es un poco espinosista, es perseverar. Sí. Y quizás perseverar no siempre es crear. Sí. Quizás perseverar sea también en ciertos momentos guardar incluso silencio. Sí. Quizás no haya que hablar, quizás no haya que... Cierta idea de anonimato puede funcionar como una potencia respecto de ese poder que siempre te quiere clasificar, que siempre te quiere... Bueno, eso es una primera preocupación, y si no hay algo ahí que podamos como... Y que tiene que ver más con esta especie de, si se quiere, de crítica al antropocentrismo y a la idea del logo como el... Bueno, me queda como preocupación, si no hay ahí algo en el plano mismo de la micropolítica que habría que pensar. Después hay un segundo punto que ya me parece como para cerrar y también como preocupación, que es
en un momento planteás, pero no lo planteás tan claramente, o sea, no aparece tanto en el libro, y que sin embargo sí es una categoría bastante importante de la filosofía política izquierda, digamos, de la filosofía política contemporánea más interesante y demás, que la idea de lo común. Sí lo planteás en un momento, pero no es una cosa tan fuerte en tu pensamiento. Me parece que es más la idea de la diferencia, más la idea de la singularidad, y lo común no aparece con tanta fuerza como si aparece en otro tipo de filósofos políticos, más como Negri, qué sé yo, toda esta gente. Y yo creo que me parece que te quería preguntar cómo lo ves, si lo ves con confianza, si no lo ves tanto, si no te parece como algo muy importante, porque quizás sí, la idea de lo común como un elemento fuerte que yo me pregunto si no podría funcionar como algo que esté en un plano de entre la micro y la macro política. Porque yo quiero decir que este libro tiene una fuerza impresionante, porque Solí viene a decir algo que me parece que algunos acá o varios venimos sintiendo, que es que la apertura de la micropolítica a todo el universo de la micropolítica, la importancia de la crítica que significa eso a las políticas revolucionarias más tradicionales que solo se manejan en la macropolítica, o las políticas de izquierda o progresistas de los gobiernos y demás. O sea, solía ser el movimiento de abrir esa gran dimensión, y ahora viene a plantear que eso no significa encontrar una especie de nuevo fundamento, como antes era la economía, ahora es la micropolítica o el plano de esa base existencial de los regímenes políticos y demás. Y ella viene a plantear que es muy necesario poder pensar hoy una relación entre la micro y la macropolítica como elemento fundamental de nuestro presente, que no significa no tener críticas a las políticas más tradicionales de la macropolítica, pero que significa, sin embargo, tener un diálogo, y ese me parece que es como, para mí es la gran preocupación también de hoy, ¿no? ¿Cómo hacer para darse cuenta o para percibir la importancia fundamental que tiene hoy, por ejemplo, en nuestro presente, las elecciones que estamos atravesando, que no es lo mismo que pasa una cosa o la otra, que va a decidir totalmente el plano de la macro y de la micropolítica, pase lo que pase, y sin que eso signifique apagar o acallar o poner entre paréntesis o pausar nuestras luchas y nuestras búsquedas micropolíticas. Entonces, ¿cómo pensar esa relación? A mí me parece que quizás tengamos que encontrar elementos que estén entre una y la otra, para salir un poco de una polaridad que quizás queda demasiado exterior, como el sujeto y el fuera del sujeto, ¿no? Como esferas separadas entre micro y macropolítica que no saben muy bien cómo relacionarse porque se tienen desconfianza y quizás esta idea de lo común. Y hay una cosa que a mí me impresionó, y ya acá termino, mucho de su relato último, la crónica que hace Solí del golpe y de la serie, digamos, que es la capacidad que tuvo la derecha en Brasil de intervenir en el plano de la micropolítica, de tener políticas, campañas, formas de intervenir en el plano de la micropolítica, que la verdad que yo no lo había escuchado así, y me sirve un montón para pensar entonces acá la necesidad nuestra de poder también tener estrategias. Dice Solí que me gusta más que la idea de guión. La idea de guión siempre aparece como si fuera como una especie de plan ya orquestado que se va cumpliendo paso a paso. La idea de estrategias de intervención micropolítica por la derecha, que muy, muy, muy desplegada por Solí, la verdad que impacta mucho, y creo que tenemos que nosotros pensar a ese nivel también para poder, intervenir en una cosa. Ustedes, se pasaram. Voy a empezar por el final, a ver si voy retomando primero, assim, el primer capítulo, tú sabes, ha sido escrito mucho en función de agradecer a Negri, respetarlo, porque yo lo conozco desde los 70, y de los amigos de París, esos que venían de Italia, porque es Guattari que recibió los exilados de Italia en 1700.
1977. Estoy quedando loca ya con mi edad. Entonces ellos eran los más macropolíticos de toda la movida que estaba ahí alrededor de Guattari o de la gente que me gustaba en París, ¿no? Entonces tenía como un cierto rechazo. Y eso, yo empecé a escribir ese texto en 2012, cuando ya vi que es cuando cayó Lugo. Nadie le da bola a Paraguay, ¿no? Porque en Argentina y Brasil, Paraguay es la basura. El Paraguay es una cosa extraordinaria. ¿Tú eres paraguayo? Yo soy de Paraguay. Ay, felicitaciones. Adoro. Es el único país del continente que habla guaraní hasta hoy. 80, pero está muy... No vas acá, ¿tú conoces a alguien que habla guaraní en la calle? ¿Acá? No, los indígenas, pero la clase media blanca habla guaraní. ¿En Paraguay? En Paraguay tampoco, Sueli. ¿Ah? Quienes vivimos la dictadura de Stroessner tampoco hablamos, ¿no? Yo sé, pero eso volvió después de Stroessner. Incluso durante el gobierno Lugo, Chico Escobar, que era ministro de Cultura, hizo una ley para tornar la lengua oficial, ¿no? No, la presencia del guaraní en Paraguay, no solo entre mestizos e indígenas, sino en los blancos, es una cosa muy impresionante, es una potencia que ustedes tienen, que tienen que salir de ese lugar de humillado, porque ustedes tienen una responsabilidad. Bueno, y basta. Es muy potente, algo hay ahí muy potente que hay que entender. Hay que entenderlo y hay que asumirlo. Bueno, habló la mujer de 71 años, ¿sí? Pero yo empecé eso cuando hubo el golpe de Lugo, el impeachment. Inmediatamente yo sentí que eso empezaba a armarse en Brasil y que Paraguay ha sido el laboratorio. Y nadie habla del impeachment de Lugo. Todo el impeachment de Brasil, Lugo, ¿no? Porque ahí era más fácil, exactamente por eso era más fácil, las instituciones democráticas también son menos instituidas, no que en Brasil estén, pero era más fácil hacerlo muy rápidamente. Mientras que en Brasil lo prepararon desde 2012 hasta 2012. Uno puede decir que desde que ganaron esses gobiernos progre, se empezó a pensar cómo sacarlo. Pero la cosa empieza a hacerse visible en Brasil desde 2012, el impeachment fue en 2016, tuvieron que hacer muchas cosas durante 4 años para preparar esto, ¿no? Y después para preparar la elección de la figura de Bolsonaro, que ha sido bueno, no voy a entrar en detalles de Bolsonaro, sino no voy nunca más parar de hablar. Bueno, volviendo. Então, pero cuando estaba escribiendo eso, Negri vino a Brasil algunas veces y estoy en un momento de una reconciliación total entre micro y macro, ¿no? Es porque desde muy joven claro, siempre fui de izquierda, siempre seré, pero me dejaba muy angustiada que en la subjetividad de los militantes, si por un lado podrían ser lo que llamamos de revolucionario, porque si vamos a definirlo muy básicamente, ¿no? En la lucha macro, un extremo es lo revolucionario, vamos a mantener, hay que recuperar esta palabra, ¿no? Es revolucionario, que significa simplemente desear y luchar y actuar para obtener una mayor equivalencia, es ser contra esta no equivalencia de derechos al acceso no solo a bienes materiales y materiales, sino a la posibilidad, al derecho mismo de existir. Es el mínimo que uno puede desear, porque si no desea ni siquiera eso, también me procuren la salida, va para el manicomio, porque es psicopatía pura. Y del otro extremo, que diríamos el extremo reaccionario, que nada es solo una cosa u otra, es desear y actuar para mantener los privilegios. Bueno, así, groseramente hablando. Y como yo dije, en la esfera micropolítica, la micropolítica más activa es hacerse cargo de lo que la vida está exigiendo, y eso implica en deshacer totalmente
desplazarse totalmente de lo que está impedindo. En el polo más reactivo, isso implica conservar as formas de presente, e isso, aí hablo de la conservación verbal, y eso tiene a ver con se sentir muy amenazado por cualquier experiencia de desestabilización y de fragilización en nombre de la vida. Eso es lo que más loco de entender, es en nombre de una vida pequeña que no tiene como hacerse cargo de esa desestabilización, que se mata el otro, ¿no? El límite se mata. Primero se humilla, se no sé qué, se prende, el límite se continúa frágil y se continúa no soportando esa desestabilización, mato. Bien. Pero si tú piensas, el plan, el activo, la micropolítica activa, porque tú dices el deseo, son distintas políticas de deseo. El deseo va de lo más activo a lo más reactivo. La micropolítica activa no corresponde necesariamente en una persona a la macropolítica revolucionaria, y la micropolítica reactiva no corresponde necesariamente a una subjetividad que en el macro es conservadora, ¿no? A una acción conservadora. Entonces, lo que yo no soportaba en la militancia era que predominava una micropolítica reactiva, es decir, que la forma como funciona la subjetividad del militante, que sea lo más lindo del planeta, Fidel, por ejemplo. Yo adoro Fidel. Qué gratitud, qué hombre corajoso, ¿no? Y tu padre fue para allá, ¿no? No, tú fue para allá porque le joderon, sí. Te salvaron allá, mira qué lindo que es. Fue criado en Cuba. ¿No? Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista micropolítico, es una subjetividad que funciona con esta scisión, con esta disociación de la condición de vivo, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo que yo ya di el día que hablamos no sé dónde, uno de esos días, ¿no? Que el ejemplo, por ejemplo, si tú piensas la lucha en las relaciones de género, sabiendo que género también es una invención como la raza, ¿no? De nuestra cultura. Yo puedo ser macropolíticamente la mujer feminista más revolucionaria de las galaxias, ni siquiera del planeta. Increíble. Dedico mi vida totalmente a eso, soy muy inteligente, colaboro con las compañeras, todo, servicio completo. Y desde el punto de vista micropolítico, por ejemplo, yo te amo y tú dices que me va a llamar en el WhatsApp a las 3 de la tarde. No llamas a las 3, no llamas a las 4, no llamas a las 5. ¿Qué pasa con la gran, maravillosa? Sí. ¿Cómo es? Descabucho, ¿no? ¿Qué? Mucho. Yo me marchito totalmente así. Y no soy más nada. Es decir, que mi subjetividad, yo estoy totalmente estructurada en la escena machista. Yo dependo de tu personaje desearme para que yo me sienta existiendo, ¿no? Y me olvido de todo lo que yo amo. Entonces, así, el machismo, en Cuba se dice marxismo, el machismo en la esfera macropolítica es una lucha muy clara entre la oprimida, que es la mujer en la relación de poder de género, y el opresor es el hombre. Y ahí sí hay guión, porque ahí yo me junto, vamos a hablar de identidad, ¿no? Yo me junto con otras mujeres que están en el mismo lugar de oprimida, ¿no? Y nos organizamos, una organización estructurada, con lideranza, con estrategias previas, y todas sabemos exactamente lo que queremos, ya sabemos de antemano lo que queremos, ¿no? Y que tenemos que cambiar esta no equivalencia de derechos de género, inclusive llegar a un cambio de ley en el plan de Estado. Perfecto. Pero en el plan micropolítico, el machismo es una escena, como una escena de teatro, con dos personajes. Nadie me puxó por los cabelos para ser personaje en el teatro machista.
estamos lá lo construindo juntos, depende de los dos personajes, ¿no? Como essa personagem, por exemplo, se tu não me manda o WhatsApp, isso faz parte de meu personagem nesta cena. Estou estruturada assim. Bueno, imagina que esta cena de machismo está passando no teatro mais importante da Broadway há 500 anos, não? Com o patriarcalismo junto, tudo. Há 500 anos e a casa está, o teatro sempre lotado. Não logras incluso comprar entradas para o dia mesmo porque está sempre lleníssima, sucesso absoluto. E cada dia vuelve a cena machista. Muito bem. Um dia, por algumas condições que se armaram aí, o personagem mulher se dá conta que esta forma de viver sua feminilidade, nesse caso, não? Aí já não hablo de mulher, em la forma mulher, é totalmente sufocante, é uma angústia. Qual é a mulher que não vai dizer acá que não morreu de angústia em suas paredes? Em la sexualidade, angústia total, pero haciéndola deliciosa, não? Sin hablar de la pedofilia, que mais ou menos 80% das niñas han sido abusadas por alguém da família. Bueno, assim vai, não? Então se dá conta que esse personagem é horrível, que me sufoca totalmente, que vivo angustiada, vivo fazendo milhares de coisas para sair dessa angústia, não? E aí entro em contato, então entrei em contato com essa sensação vital, que vitalmente estou péssima. Empiezo a escuchar que estou habitada, que nesse malestar há uns gérmenes de futuro que não me dava conta, e empiezo um processo de cambiar completamente meu personagem, de maneira que a vida, ai, que alívio, recobre sua pulsação. Bueno, então essa personagem que viveu isso llega a noche para la pieza de teatro. ¿Qué pasa? El guión, ahí es guión, no tiene cómo seguir. El personaje masculino se ve completamente ahí en una situación súper complicada porque ya no sabe elegir, ¿no? Bueno, vamos a pensar qué pasa con este hombre y qué pasa con el público. El hombre, digamos, en el extremo de uma possibilidade de uma micropolítica ativa, ele aproveita essa sinergia que se armou aí, de repente, isso que está passando com a mulher o contamina, e ele se dá conta que viver o personagem de macho nesta cultura é um inferno, é horrível, é pesadíssimo. E quizá na esfera micropolítica é mais pesado que o personagem feminino. Os dois são horríveis. Si en la macro la mujer es la oprimida, en micro ser un macho es un terror lo que tienes que hacer para mantener este personaje. Entonces él va a también empezar a conectarse con esos efectos de su vitalidad y va a escuchar gérmenes, va a empezar a crear un otro personaje. Y eso no quiere decir que entonces finalmente happy end, los dos se encontrarán y serán felices para siempre. No. Eso quiere decir que ella va a inventar N personajes, él va a inventar N personajes. Quizá algún día incluso se reencuentren, pero no es eso que importa, ¿no? Porque los dos se libraron de qué? De algo que es fundamental en el inconsciente colonial capitalista que estructura los dos personajes. No solo estar encendido, sino moverse según modelos genéricos. Hombre, mujer, de ahí la idea de género, ¿no? Los dos rompieron con eso. Y al romper con eso, es una infinidad de procesos de singularización que se pasa en función de encuentros entre frecuencias de vibración vital que va de lo más femenino al más masculino en cada uno. Y que miles de posibilidades, no infinitas posibilidades, ¿no? Bueno, volviendo, ¿no? Volviendo. Sí,
lutamos en la esfera macropolítica y logramos mucha cosa, ¿no? Con el feminismo, muchísima cosa. Pero si no luchamos, si no nos tomamos en las manos la responsabilidad de salir de este personaje, todo se mantiene. Entonces, cuando se habla de identidad, ¿no? En la lucha macro, uno se junta por ocupar el mismo lugar en la esfera de la cartografía social, ¿no? Y ahí se puede hablar de identidad y hace todo sentido. Nos juntamos por identificación de una misma identidad, en el caso, identidad de mujer oprimida, ¿no? Pero, en ese otro plan, ¿cómo esa mujer o ese hombre van a tener fuerza para hacer ese giro? Es siempre con quién se junta. Se junta con otros y otras por resonancia entre afecto. Afecto no sentido de cariño, afecto sentido por resonancia de un estado vital que está ahí, por resonancia entre gérmenes de futuro. Y se juntan sin saber qué va a pasar, no hay guión, porque justamente ahí sí es un proceso de creación. Y ahí tú hablaste del proceso que no es todo el tiempo. Sí, para estar en este proceso, es importante lo que dices, porque para soportar esta desestabilización y dejar que esta creación se haga, a veces también tenemos que nos mantener temporalidad de esta germinación. Por ejemplo, lo que está germinando ahora no va en la próxima elección de Brasil, ya está todo, ¡ay, qué lindo! No, eso lleva muchísimo tiempo, como una gestación, ¿no? Bueno, entonces, ahí que está, si en la lucha feminista, por ejemplo, la dimensión identitaria es muy importante, pero dentro del feminismo, si no hay también esos colectivos temporarios, ¿no? En función de un momento donde se produce una sinergia por resonancia y que uno va produciendo una transfiguración, todo vuelve a ese mismo lugar. Y ahí, ¿qué pasa? Dentro del feminismo uno puede decir, no quiero trans acá, porque está completamente en la figura genérica heterossexual o homossexual, mujer-hombre. Entonces no cabe un trans, cuando justamente la revolución en este plan es caber todas las especies de trans, ¿no? Todas especies de trans, porque son infinitas maneras que se va inventando en función de lo que promueve un conforto vital. No es conforto material, conforto vital. Entonces, cuando escribí este texto, para volver, es un momento que Negri ha venido mucho a Brasil y que nos reencontramos muy cariñosamente, y que yo vi que hombre más increíble, que empezó su lucha con menos de 20 años, participó de miles de cosas, fundó miles de disidencias en el plano macro, estudió Spinoza en la prisión, y fue hasta un límite de la macro, con la idea del común, que me parece fundamental. Y ese texto para mí es muy importante porque es una respuesta de amor a Negri. Muy bien, tú fuiste hasta la producción de este concepto de común, que ya es casi llegando a esa esfera, pero no hay nada sobre esa esfera. Yo no voy a cambiar mi personaje porque yo leí un libro, porque decidí como revolucionaria que mañana por la mañana no voy más a ser esta mujercita de mierda. Voy a cambiar mi personaje. Es un trabajo hercúleo de transformación. Es un trabajo dificílimo y sutil de toda una existencia. Pero no voy a pedir a Negri, de 80 y tantos años, con todo lo que él ha hecho lindo, maravilloso, que él también sepa hablar de cómo se desloca de una cierta política del inconsciente. Si a mí me parece importante que lo haga, espero que lo hagamos mucha gente juntos, ¿no? Como estamos haciendo. No voy a decir, ay, papá no ha hecho eso. No, papá ha hecho lo que pudo. No. Si yo estoy haciendo eso, que lo haga en vez de quedar llorando, ¿no? Entonces, dentro del feminismo, ¿qué acontece? Como en cualquier lucha, se vuelve al identitario, se vuelve al modo de subjetivación propio del régimen colonial capitalista racializante,
y con eso se vuelve todo hacia atrás. O entonces, que es la primera reacción que uno tiene, es mantenerse en el lugar de la víctima. Justamente para salir del lugar de la víctima, que es lo que está aconteciendo con los negros, de una manera absolutamente brillante. Yo creo que lo más radical que se está pensando hoy son los negros, tanto de Estados Unidos como en el continente, en África y en Europa, los hijos de inmigrantes, ¿no? Es para salir del lugar de víctima, o víctima rancorosa y resentida porque va junto y que la culpa es del otro, ¿no? Yo tengo que desplazarme completamente de este personaje que me ha sido dado ser. Yo tengo que hacer un trabajo enorme para producir un otro tipo de subjetividad. Y ahí tú hablabas de reversible y irreversible. Quizás yo soy tonta, porque soy mesmo. Cada uno es tonto de una manera. Unos son tontos porque son optimistas y otros son tontos porque son pesimistas, porque tanto el pesimismo como el optimismo, tanto la esperanza como la desesperanza, es siempre basada en una idea muy que hace parte de ese inconsciente, que es que la vida llega a una estabilidad final, el gran final. Sea la estabilidad final, sea la apocalipse, que viene también de la idea de paradiso, de las religiones judaico-cristianas, es decir, paraíso e infierno, porque el paraíso es la cosa más aburrida que uno puede imaginar. Es una idea de estabilidad eterna, y es la propia imagen de la muerte. Es solo la muerte que es estabilidad eterna, porque la vida es por principio turbulencia. A cada vez que estás sofocada, turbulencia, y hay que reinventar otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé más lo que estaba hablando, pero más o menos. Una cosita más. Es muy triste que en un movimiento una parte se vuelve hacia atrás, ¿no? Bueno, pero no hay que llorar, así es. Hay que seguir. ¡Puf! ¿No? Hay que seguir. Y otra cosa, yo decía optimista y pesimista para decir que, de mi punto de vista, puede ser una bobera, porque yo soy más del tipo optimista mesiánico, estúpidamente inverso mesiánico. Bueno, sí, yo veo en la revolución micropolítica que se está operando ahora, que no tiene ni comparación con lo que ha sido la contracultura donde esto empezó, y por la cual yo fui presa y la viví intensamente. No hay comparación, porque ahí todavía estamos con la idea de paraíso, ¿no? Así como el paraíso revolucionario en la macro, que todo va a ser tan lindo con la igualdad, tenemos nuestro paraíso también, que estaremos todos unidos en la comunidad, hermanos, que nos amaban, Había una experimentación real de otro tipo de personas, pero había esta idea de futuro, ¿no? Entonces yo creo que lo que está pasando ahora es un desplazamiento de eso. Y para mí, para mi gusto, para todo lo que yo logré ver, que es poco, porque es lo que cada uno hace lo que puede, ¿no? Eso que está pasando ahora es irreversible. Una vez que una mujer experimentó, para quedar en el ejemplo del feminismo que aquí en Argentina, es increíble porque introdució la micropolítica en Argentina, donde no había. Argentina era el rey máximo de la macro, sí, de una competencia espectacular, ¿no? Toda América Latina aprendía como a gente, pero la micro nunca estaba, ¿no? Y de repente, a partir del feminismo, hasta donde yo pude ver, quizá me equivoco, eso entró con una fuerza increíble y por tener una tradición macro bellísima, hay una capacidad de pensar actuación en el plan macropolítico al mismo tiempo que es fantástica. Para mí eso es irreversible. Si el encuentro entre el europeo y nuestro continente ha sido un encuentro que se fundó a la base de una micropolítica reactiva de las más perversas, ¿no? Ese encuentro es irreversible, y no es ni bueno ni malo, pero ha sido pésimo, podría no ser, ¿no? El encuentro por sí mismo, qué lindo, varias culturas se encontrando,
Pero agora é como se estivéssemos por fim saindo do marco colonial, porque estamos refundando a micropolítica desse encontro, não? Isso.